Muy bien. Nihilismo. El nihilismo del latín nihil, nada, es la corriente filosófica que toma como base la negación de uno o más de los supuestos sentidos de la vida. El nihilismo suele presentarse como nihilismo existencial, forma en la que se sostiene que carece de significado objetivo, propósito o valor intrínseco. El nihilismo se puede considerar crítica social, política y cultural a los valores, costumbres y creencias de una sociedad en la medida en que éstas participan del sentido de la vida negado por dicha corriente filosófica. El término nihilista fue utilizado inicialmente por el ruso Iván Turgenev en su novela Padres e Hijos. Nihilista es la persona que no se inclina ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio como artículo de fe. Nietzsche estructuró la conceptualización del término, pero este ya existía como corriente en la antigua Grecia, representado por la escuela cínica en el escepticismo. El nihilismo niega lo que pretenda un sentido superior, objetivo o determinista de la existencia, puesto que dichos elementos no tienen una explicación verificable verificable. En cambio, es favorable a la perspectiva de un devenir constante o concéntrico de la historia objetiva sin ninguna finalidad superior o lineal. Es partidario de las ideas vitalistas y lúdicas de deshacerse de todas las ideas preconcebidas para dar paso a una vida con opciones abiertas de realización, una existencia que no gire en torno a cosas inexistentes. En este sentido, el nihilismo no significa creer en nada, ni pesimismo, ni mucho menos terrorismo, como suele pensarse. Si bien estas acepciones se le han ido dando con el tiempo a la palabra, de todas formas hay autores que al nihilismo, entendido como negación de todo dogma para dar apertura a opciones infinitas no determinadas, le llaman nihilismo positivo, mientras que al sentido de negación de todo principio ético que conlleve la negligencia o la autodestrucción le llaman nihilismo negativo. También se les conoce como activo y pasivo. Una de las referencias más lejanas se encuentra en el filósofo sofista Gorgias, quien afirmaba: nada existe, si algo existe no es cognoscible por el hombre, si fuese cognoscible no sería comunicable, o en la actitud vital de su discípulo Diógenes de Sinope. Uh, Popularización del término. Aunque el término fue popularizado por el novelista ruso Iván Turgenev en su novela Padres e Hijos 1862 para describir las visiones de los emergentes intelectuales radicales rusos, la palabra nihilismo fue introducida en el discurso filosófico por primera vez por Friedrich Heinrich Jacobi, 1743 a 1819, en una carta enviada a Fichte en 1799. Jacobi usó el término para caracterizar el racionalismo y en particular a la filosofía crítica de Immanuel Kant, con el fin de llevar a cabo un reductio ad absurdum, según el cual todo el racionalismo, la filosofía como crítica, se reduce a nihilismo y por lo tanto debe ser evitado y reemplazado con un retorno a algún tipo de revelación o conocimiento trascendente. Los intelectuales que describió Turgenev
En su novela eran principalmente estudiantes de clase alta que estaban desilusionados con el lento avance del reformismo. En Padres e Hijos, Turgenev escribió: nihilista es la persona que no se inclina ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio como artículo de fe, en el sentido de persona crítica con todo lo que lo rodea. El portavoz principal de esta nueva filosofía fue Dmitri Pisarev, 1840-1868. La palabra pronto se convirtió en un término de burla para las generaciones más jóvenes, perdidas y radicales. Se utiliza a menudo para indicar un grupo o filosofía caracterizado por la falta de sensibilidad moral, creencia en la verdad, belleza, amor o cualquier otro valor y ningún respeto por las convenciones sociales anteriores. La escuela cínica, los antecedentes históricos del nihilismo fue la escuela cínica fundada en Grecia durante la segunda mitad del siglo IV antes de Cristo por Antístenes y cuyo mayor representante fue Diógenes de Sinope, al cual, al igual que los nihilistas rusos de mediados del siglo XIX, los cínicos criticaban el orden y la moral de su época a través de sátiras contra la corrupción de las costumbres y los vicios de la sociedad griega de su tiempo, practicando una actitud muchas veces irreverente a la llamada anaidea. Antístenes fue discípulo de Gorgias hasta que decidió fundar su propia escuela filosófica. Lo hizo en un gimnasio en las afueras de Atenas llamado Sinosarges, que quiere decir perro blanco. A sus seguidores les empezaron a llamar quínicos, perro en griego, ya que sus comportamientos se asemejaban al de los perros. Antístenes vivía según su propia ley, la que él mismo eligió para sí. Las leyes establecidas, las convenciones sociales no eran para este sabio, que como todos los cínicos despreciaba las normas, las instituciones, las costumbres y todo lo que representa una atadura para el hombre. Diógenes de Sinope fue discípulo de Antístenes, optó por llevar una vida austera y adoptó la indumentaria cínica como su maestro. Desde sus comienzos en Atenas mostró un carácter apasionado, pone en práctica de una manera radical las teorías de su maestro Antístenes. Lleva al extremo la libertad de palabra, su dedicación es criticar y denunciar todo aquello que limita al hombre, en particular las instituciones. Propone una nueva valoración frente a la valoración tradicional y se enfrenta constantemente a las normas sociales. Se considera cosmopolita, es decir, ciudadano del mundo. En cualquier parte se encuentra el cínico como en su casa y reconoce esto mismo en los demás. Por tanto, el mundo es de todos. La leyenda cuenta que se deshizo de todo lo que no era indispensable, incluso abandonó su escudilla cuando vio que un muchacho bebía agua en el hueco de las manos. Crates de Tebas era un ciudadano adinerado y de buena posición social que renunció a toda su fortuna para hacerse filósofo cínico. Fue discípulo de Diógenes y maestro de Zenón de Citio. Crates, a diferencia de su maestro, era un hombre amable y tranquilo, que le valió el sobrenombre del filántropo, así como el de abre puertas, porque la gente le llamaba a sus casas para pedirle consejo y charlar con él. Para Crates, la filosofía le libera de su esclavitud externa
en cuanto a la familia, la propiedad o las costumbres sociales, y le libera también de esclavitud interna de sus opiniones, manteniendo su radical libertad individual. El nihilismo ruso. Desarrollo. El fenómeno cultural ruso, conocido como nihilismo, se desarrolló durante el reinado de Alejandro II, 1855 a 1881, zar de carácter liberal y reformista. La década de los 60 es considerada como la década del nihilismo. La pérdida de la guerra de Crimea 1854 a 1856, la apertura del régimen al exterior, apertura no solo económica, sino también cultural e ideológica, y las relativas libertades concedidas por el zar, por ejemplo, en prensa, sirvieron de caldo de cultivo para esta nueva subcultura. De carácter fundamentalmente intelectual, el nihilismo representó una reacción contra las antiguas concepciones religiosas, metafísicas e idealistas. Los jóvenes nihilistas, retratados como rudos y cínicos, combatieron y ridiculizaron las ideas de sus padres. Su sinceridad rayaba la ofensa y el mal gusto, y esta actitud fue lo que más pareció definir a este movimiento. La actitud despectiva y negativa quedó perfectamente retratada en el personaje Bazarov de la novela Padres e Hijos de Iván Turgenev. En el extremo sentimentalismo de los padres, estos jóvenes solo veían una forma de hipocresía, observaban cómo sus románticos padres explotaban a sus siervos, maltrataban a sus esposas e imponían una disciplina estricta en sus hogares, y paradójicamente luego se dedicaban a hacer poemas y exhibir un comportamiento ridículo, como ilustró posteriormente el conocido anarquista Piotr Kropotkin en sus Memorias de un revolucionario, 1899. Los nihilistas rechazaban y abandonaban en nombre del progreso todo lo que no podía ser justificado científicamente como supersticiones, prejuicios y costumbres. Criticaban las posiciones esteticistas en el arte por recrearse con la belleza en abstracto y carecer de una utilidad social real. Adoptaron también una postura ética utilitarista denominada egoísmo racional, por la cual buscaron redefinir las relaciones sociales en ámbitos como la amistad, el amor o el trabajo. El ruso eslovo, primera etapa, 1859 a 1862. La tendencia nihilista fue una parte del radicalismo ruso de la época. Tuvo su medio de expresión en una publicación llamada Ruskoe Slovo, palabra rusa, ru, picukue, creada en el año 1859. Pero no fue sino hasta la incorporación del joven Dmitry Pisarev, 1840 a 1868, el año 1860, que la publicación se convirtió en representativa de esta tendencia. Pisarev, a pesar de tener una formación de letras, se dedicó a popularizar los últimos avances en ciencias naturales y en especial en fisiología. Los mayores referentes ideológicos fueron los materialistas alemanes, denominados vulgares por su reduccionismo y extremo determinismo. Destacó el triunvirato formado por Büchner, Moleschott y Vogt. Pisarev interpretaba las relaciones personales, afectivas o laborales e incluso el desarrollo histórico desde una vertiente fisiológica.
En uno de sus artículos sobre Moleschott, llegó a afirmar que la hostilidad en torno al progreso era consecuencia de una dieta poco nutritiva y que al contrario una dieta equilibrada conduciría a un desarrollo completo del potencial intelectual. Contrario al idealismo, Pisarev calificaba los ideales de alucinaciones por lo poder ser experimentados mediante los sentidos. Otra de las bases del movimiento fue el positivismo, con el que estos jóvenes compartieron su afán ilustrador y su apología del modo de pensar científico. Autores positivistas como Comte y Bucle fueron un claro referente de Pisarev y otros jóvenes nihilistas. En su artículo Bazarov, febrero de 1862, Pisarev se identificó con el personaje de Padres e Hijos, con el que simpatizaba en gran medida tanto por su extremo individualismo como por su proceder científico. En este artículo, Pisarev defendía que ningún tipo de conocimiento o convicción debía ser aceptado como artículo de fe, solo los sentidos podían constituir la base para la construcción del conocimiento, dejando de lado toda especulación y teorización vacía. El método científico con la observación y la experimentación nutría perfectamente esa necesidad de asimilar el conocimiento fisiológicamente. La concepción sensualista la empleaba también Pisarev para justificar la conducta de los individuos. Estos debían guiarse por impulsos naturales y por un calculado egoísmo, despreciando convenciones y tradiciones de todo tipo. Los prejuicios y obligaciones religiosos, familiares o sociales debían también ser rechazados. Bazarov se convertía así en el referente de la publicación, si en bazarovismo es una enfermedad, es la enfermedad de nuestro tiempo, sentenciaba Pisarev. El bazarovismo o nihilismo se extendía como el cólera y nadie podía pararlo, expresaba este. Una oleada represiva contra las instituciones y publicaciones radicales terminó ese mismo año con el arresto de Pisarev y el cierre de Ruskoe Slovo. El intelectual Chernyshevsky y su publicación Sovremennik. El contemporáneo en Sovremennik corrieron la misma suerte. Pisarev protestó desde el anonimato contra la campaña represiva y defendió al intelectual Herzen de las calumnias vertidas por un agente zarista llamado Shedo Ferrotti. Adoptó en esta ocasión un tono excesivamente violento, terminando el panfleto con una invitación a los jóvenes vivos y frescos a la aniquilación completa de la casa real, corrupta y podrida. No obstante, la imprenta ilegal fue detectada y las pistas obtenidas dieron con la identidad de Pisarev. El episodio terminó con la encarcelación de este en la fortaleza de San Pedro y San Pablo, donde permanecería 4 años, 1862 hasta 1866. A pesar de este capítulo, pocos meses después se permitió la reapertura del Ruskoe Slovo y fue concedido a Pisarev un permiso para continuar publicando desde el presidio. El Ruskoe Slovo, segunda etapa, 1863-1866. La segunda etapa de Ruskoe Slovo la marca la incorporación del joven Barfolomei Zaitsev, 1842-1882, el año 1862 y la ruptura ideológica definitiva
de esta publicación con la otra publicación radical de la época. El Sovremennik, el contemporáneo, Barfolomei Zaitsev, siguió una orientación similar a la de Pisarev, compartiendo las mismas bases ideológicas que éste. Destacó por el tono agresivo de sus escritos. La divergencia se inició con la identificación de Pisarev con Bazarov, quien era visto por Maxim Antonovich, uno de los redactores del Sovremennik, como un personaje frío y carente de sentimientos y una caricatura grosera de la juventud de la época. Pero fue el enfrentamiento entre Mikhail Saltykov-Shchedrin y Zaitsev el que determinó finalmente la división. Los jóvenes nihilistas aparecían a ojos de populista, Saltykov como una banda de charlatanes cargados de pesimismo y negatividad. Y para Zaitsev y Pisarev, las posturas populistas, es decir, la fe en el campesino analfabeto e ignorante como motor de todo progreso en Rusia, eran una soberana estupidez. Chocaban igualmente en algunos referentes ideológicos. En el Sovremennik se impuso la filosofía hegeliana, concretamente el hegelianismo de izquierdas, representando por Feuerbach su religión humanista, y en el Rusko Slovo el materialismo vulgar y el cientifismo radical. Para Pisarev y Zaitsev, la filosofía de Hegel y la dialéctica en general constituían un cúmulo de abstracciones carentes de sentido. Los jóvenes de Rusko y Slovo se caracterizaron por su egoísmo racional, que se contrapuso al altruismo y sacrificio personal que predicaron los integrantes del Sovremennik y posteriormente los populistas de la década de los 70. En sus escritos sobre la obra de Darwin, El origen de las especies, la traducción rusa salía a la luz el año 1864. Pisarev veía justificado científicamente este egoísmo, pues cada especie actuaba únicamente en función del propio interés. Zaitsev adoptó una postura ligada al darwinismo social, sosteniendo la inferioridad de las razas de color, inspirado sobre todo por Karl Vogt, y negando que tuvieran una función importante en la historia. Otro de los puntos de discusión entre las dos publicaciones radicales fue el referente al arte. Para Antonovich, por ejemplo, el placer estético era una necesidad natural. Pisarev y Zaitsev criticaron en contraposición las posturas esteticistas en el arte, el llamado arte por el arte, por carecer de utilidad social. Pisarev desarrolló toda una teoría del egoísmo racional, que sobre todo en artículos como Realistas 1864 o Proletariado Pensante 1865, se convirtió en variante del utilitarismo. Por una parte, la liberación de la personalidad, que en sus primeros artículos representaba la depuración del propio ego de todo aquello que es artificial o impuesto por agentes externos, como deberes y obligaciones, y por la otra, esta nueva concepción del egoísmo racional que fue adquiriendo progresivamente un tono utilitarista, abandonando las concepciones iniciales más hedonistas. Pisarev proclamaba el proletariado pensante que el egoísmo concebido de forma racional no tenía por qué estar reñido con el amor por la humanidad, que el interés individual podía coincidir con el bien común. Si los hombres y mujeres nuevos se dedicaban a labores de utilidad social,
y Pisarev veía a los científicos como una nueva vanguardia, las contradicciones quedaban eliminadas. En Realistas, Pisarev trataba temas como la liberación de la mujer, la necesaria industrialización en Rusia, la necesidad de popularizadores de ciencias naturales y en oposición, en la tendencia populista, lo inútil de emprender la ida hacia el pueblo, con tan gran número de campesinos analfabetos. No era todavía la época de una ilustración masiva y lo único que podía traer el progreso a Rusia eran científicos, técnicos, publicistas y otros proletarios pensantes. Las posturas sensualistas, positivistas, darwinistas y extremadamente egoístas de los jóvenes de Ruskoe Slovo los diferenciaron y enfrentaron así a los integrantes del Sovremenik, publicación en la cual se predicaba el altruismo y se mitificaba al pueblo, continuando la tradición moralista del publicista Nikolai Dobrolyubov, que integró también esta publicación y que murió prematuramente el año 1861. A pesar de que Pisarev y Zaitsev compartían muchos puntos en común con Chernyshevsky, se diferenciaron de este en sus posiciones posteriormente. Chernyshevsky criticó las posiciones positivistas y darwinistas en esos jóvenes, aunque publicara su novela ¿Qué hacer? 1863, inspirado por la nueva tendencia y su carácter moral. Chernyshevsky es conocido por ser un partidario del socialismo agrario basado en el MIR o Comuna Rural Rusa. Pisarev, en cambio, recibió gran influencia de Saint-Simon y adaptó una postura industrialista siempre desde una dimensión apolítica. Defendió el desarrollo económico y social pacífico a través de la labor educativa y modernizadora, industria, tecnología, etc. Zaitsev se lamentaba del bajo nivel intelectual y educacional del campesinado ruso y, a diferencia de los posteriores populistas, era escéptico respecto a esta clase social, viendo en el obrero occidental una clase social mucho más avanzada. Zaitsev, al igual que su compañero de publicación Nikolai Sokolov, redactor económico del Ruskoe Slovo, se identificó con el pensamiento del anarquista francés Pierre-Joseph Proudhon. El cierre de Ruskoe Slovo y influencias posteriores. Con el atentado del miembro de Narodnaya Volia, Dmitry Karaksov, abril de 1866, las publicaciones radicales de la época, el Ruskoe Slovo y el Sovremenik, fueron clausuradas por alimentar tendencias subversivas. A pesar de esto, Grigori Baglos-Vestlov, antiguo editor de Ruskoe Slovo, estaba autorizado a publicar en el hecho, donde participaron otros componentes del Ruskoe Slovo como Piotr Tkachov o Nikolai Shelgunov, que, a diferencia de Pisarev y Zaitsev, no eran representativos de la tendencia nihilista. Pisarev participó en esta publicación, pero tras unas disputas con Vlachos-Vetlov, rompió con la misma. Moría supuestamente ahogado en el año 1868. Se hipotetiza con el suicidio. Diversos intentos en el pasado por parte de Pisarev hacen creíble esta hipótesis. Zaitsev, que tenía prohibido publicar, huía
al exilio el año 1869. Vinculándose a grupos anarquistas suizos, también se unía a grupos anarquistas suizos Sokolov, antiguo redactor económico del Rusko Slovo, que escapaba en el año 1872 a su cautiverio. La subcultura nihilista perdía así su medio de expresión y sus principales representantes. Aún así, las obras de Pisarev continuaron ejerciendo una fascinación importante en la juventud rusa hasta principios del siglo XX. Se llegó a calificar el nihilismo como una etapa de la primera juventud por la que muchos pasaban. Los seguidores de Pisarev o Pisarevsky fueron criticados por los miembros de Narodnaya Volia de la década de los 70. Nikolai Mijailovsky, conocido poeta radical, veía en esta corriente un egoísmo y un solipsismo contrarios al espíritu populista. El terrorista de Narodnaya Volia, Lev Tijomirov, criticaba a los seguidores de Pisarev por basarlo todo en impulsos personales, ignorando al pueblo, y calificaba el nihilismo de pretensión aristocrática surgida a la sombra de una nobleza decadente, más que una adaptación del utilitarismo inglés a la realidad rusa. Tijomirov consideraba que el nihilismo ruso era una caricaturización del mismo y que su pretendido utilitarismo solo era una excusa para la inmoralidad y un llamamiento a la vida disoluta. Concepto filosófico. El nihilismo tiene antecedentes muy antiguos. Si encuentra ya en algunos textos filosóficos hebreos como el Eclesiastés. Entre otros filósofos que han escrito sobre esta materia se incluye a Friedrich Nietzsche y a Martin Heidegger. Nietzsche describió a la cristiandad como una religión nihilista porque evadía el desafío de encontrar sentido en la vida terrenal y que en vez de eso crea una proyección espiritual donde la mortalidad y el sufrimiento eran suprimidos en vez de trascendidos. Nietzsche creía que el nihilismo es un resultado de la muerte de Dios e insistió en que debía ser superado dándole de nuevo significado a una realidad monista. Buscó un idealismo pragmático en vez del idealismo cósmico de Schopenhauer. Heidegger describió al nihilismo como el estado en el que no queda nada del ser en sí y argumentó que el nihilismo se apoya en el reduccionismo del ser a un mero valor. El nihilismo es el proceso que sigue la conciencia del hombre occidental y que quedaría expresada en estos tres momentos. Primero, el nihilismo como resultado de la negación de todos los valores vigentes es el resultado de la duda y la desorientación. Segundo, el nihilismo como autoafirmación de esa negación inicial es el momento de la reflexión de la razón. Tercer, el nihilismo como punto de partida de una nueva valoración es el momento de la intuición que queda expresada en la voluntad de poder en quien se expresa a su vez el valor de la voluntad. Esta es la base sobre la que ha de construirse, según Nietzsche, la nueva filosofía. El hombre provoca en primer lugar la muerte de Dios o la destrucción de los valores caducos. En segundo lugar, el hombre toma conciencia plena del fin de estos valores o de la muerte de Dios y se reafirma en ella. En tercer lugar, y como consecuencia de todo lo anterior, el hombre se descubre a sí mismo como responsable de la destrucción
de los valores o de la muerte de Dios, descubriendo al mismo tiempo la voluntad de poder intuyendo la voluntad como máximo valor. Así se abre el camino a unos nuevos valores. Gracias por vuestra atención y hasta un próximo video. Muchas gracias y buenas tardes. Todo principio ético que conlleve la negligencia o la autodestrucción le llaman nihilismo negativo. También se les conoce como activo y pasivo. Una de las referencias más lejanas se encuentra en el filósofo sofista Gorgias, quien afirmaba: nada existe, si algo existe no es cognoscible por el hombre, si fuese cognoscible no sería comunicable, o en la actitud vital de su discípulo Diógenes de Sinope. Popularización del término. Aunque el término fue popularizado por el novelista, una vida con con opciones abiertas de realización, una existencia que no gire en torno a cosas inexistentes. En este sentido, el nihilismo no significa creer en nada, ni pesimismo, ni mucho menos terrorismo, como suele pensarse. Si bien estas acepciones se le han ido dando con el tiempo a la palabra, de todas formas hay autores que al nihilismo, entendido como negación de todo dogma para dar apertura a opciones infinitas no determinadas, le llaman nihilismo positivo, mientras que al sentido de negación de muy bien. Nihilismo. El nihilismo del latín nihil, nada, es la corriente filosófica que toma como base la negación de uno o más de los supuestos sentidos de la vida. El nihilismo suele presentarse como nihilismo existencial, forma en la que se sostiene que carece de significado objetivo, propósito o valor intrínseco. El nihilismo se puede considerar crítica social política presentado por la escuela cínica en el escepticismo. El nihilismo niega lo que pretenda un sentido superior, objetivo o determinista de la existencia, puesto que dichos elementos no tienen una explicación verificable. En cambio, es favorable a la perspectiva de un devenir constante o concéntrico de la historia objetiva sin ninguna finalidad superior o lineal. Es partidario de las ideas vitalistas y lúdicas, de deshacerse de todas las ideas preconcebidas para dar paso a una cultural a los valores, costumbres y creencias de una sociedad en la medida en que éstas participan del sentido de la vida negado por dicha corriente filosófica. El término nihilista fue utilizado inicialmente por el ruso Iván Turgenev en su novela Padres e Hijos. Nihilista es la persona que no se inclina ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio como artículo de fe. Nietzsche estructuró la conceptualización del término, pero este ya existía como corriente en la antigua Grecia.